la denuncia de la intromisión criminal de los cuerpos de paz en ese proyecto de control de natalidad, ¿no?, creó y desató una polémica tremenda en el país, porque se dieron dos corrientes muy diferentes y encontradas, unos que creían que era posible y otros que decían imposible. Entonces, por eso se formó una comisión en el propio Congreso y otra comisión en la Universidad en la UNSA, para investigar si realmente lo que la película estaba denunciando era verdad o no. Y después de un tiempo corto, creo que fueron 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente, ambas comisiones dieron a conocer su conclusión. Y las dos comisiones coincidieron en sostener que efectivamente la película había denunciado un hecho verdadero. Por lo tanto, en ese momento no nos dimos las consecuencias que eso iba a tener. Pero lo que nos pasó en efectivo fue que ese hecho nos puso en el ojo del enemigo, que nos vigiló desde entonces. Por eso nos destruyó la película Los Caminos de la Muerte. En Berlín. Y esa película no salió ni un fotograma. Y estaba revelando una cosa tan importante como la otra. Pero ni siquiera se comentó en la prensa, no se perdió la noticia y la memoria de esa maldad. Por eso era tan importante la película, porque la película hubiera, como el coraje, como La Sangre de Cóndor, hasta hoy remueve la conciencia de quienes ven esa película y se dan cuenta de lo que se estaba haciendo con la población campesina de un país de poca población, con alta mortalidad materno-infantil. Por eso era importante referirnos para empezar a decir qué hemos hecho durante la época de la dictadura. Después de Yaguarmalco, de Sangre de Cóndor que yo conté, que se presentó en Venecia, que conmovió la opinión pública, pues nadie podía creer que los americanos del Cuerpo de Paz, que se presentaban como unos angelitos, estuvieran haciendo un crimen de este tipo. Entonces nosotros, por la juventud que teníamos también, no nos cuidamos mucho en las entrevistas, hicieron entrevistas en la prensa, uno de los compañeros habló demasiado y dio a conocer el tema de la película que íbamos a filmar después de Sangre de Cóndor. Los caminos, viaje a la independencia por los caminos de la muerte. Esa historia es muy interesante y muy poco conocida. Casi nadie conoce, yo no he visto un libro, no se ha escrito nada sobre eso, pero es una historia apasionante. Es la historia de la resistencia de los dirigentes mineros al intento de criminalidad, al intento criminal del gobierno, que intentó tomar, durante la época del gobierno de Paz Estenssoro, tomar por la sorpresa los campamentos mineros y apresar o liquidar a los dirigentes. Como Paz Estenssoro tenía un nexo, una conexión histórica con los mineros, porque el 9 de abril se había logrado el triunfo del 9 de abril, la revolución del 52, entonces Paz Estenssoro no podía ordenar que tomen preso a Pimentel o a Escobar, que eran los máximos dirigentes del siglo XX, de los trabajadores de la Federación de Mineros. Entonces resistió. Y parece que los norteamericanos hicieron un estudio antropológico de la región y descubrieron que entre campesinos laimes y campesinos cucumanis había un litigio viejo, un desacuerdo ya antiguo que se libraba por la ley de talión. Si un laime se robaba una gallina del otro bando, de la otra comunidad, la otra comunidad también robaba una gallina del laime y se resolvía el problema. Entonces lo que hicieron ellos fue disfrazar al ejército con las ropas de los campesinos cucumanis y atacaron una población laime, donde incendiaron la población, violaron mujeres, robaron ganado, para echarle la culpa a los laimes, para echarle la culpa, mejor dicho, a los cucumanis. Pero eran soldados disfrazados de cucumanis. Mucho tiempo después se supo lo que estaba pasando, pero en ese momento, tanto los laimes como los mineros pensaban que ese ataque había sido un ataque de los cucumanis. Entonces fue muy interesante porque el ejército estaba pensando hacer un asalto al centro minero, aprovechando la poca distancia
geográfica que había entre la región de los Jucumanes y Laimes y los campamentos mineros. Entonces llevaron al ejército un determinado día con más refuerzos para hacer un asalto, pero no tomaron en cuenta un factor humano. Entre los soldados habían 3 soldaditos, que eran hijos de mineros de ese lugar. Entonces ellos escaparon. El asalto tenía que ser a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana escaparon hacia los campamentos a avisar, van a venir los militares a asaltar disfrazados. Entonces los mineros se alistaron también por su parte, se desplazaron. Tenían en ese tiempo los mineros tenían mucho armamento, tenían incluso 2 ametralladoras livianas. Y ellos eran los que dieron el ataque al campamento militar. Ellos dieron el ataque al campamento militar. Rodearon completamente el campamento militar, 800 mineros armados. Fue una cosa muy impresionante. Hicieron un juicio militar y lo hicieron volar con dinamita a uno de los jefes. Y ahí se acabó la guerra campesina Laime y Jucumani. Pero ¿dónde se sabe eso? No se conoce. Y la película estaba revelando eso. Era muy importante esa revelación. ¿Y cómo se Por eso vino la venganza, porque nosotros cuando terminamos el rodaje, Antonio Eguino fue con el material a revelarlo a Berlín, porque teníamos un acuerdo con la televisión alemana, ¿no?, para la producción de la película. Y el laboratorio veló todo el material. No se salvó ni un fotograma. Dijeron que era un accidente de cámara. No, señor, la cámara era una cámara nueva. Era una cámara perfecta. Parece que nos sabotearon. Porque no se terminó, se acabó la película, ahí se acabó todo. Además nos dejó una situación económica desesperante, porque nosotros dependíamos de la película para poder resolver deudas, la producción que había costado bastante, y nos quedamos en la calle desesperados. Por eso digo que era importante revisar antes para ver qué es lo que pasa después. Viene un decaimiento general en el grupo Ucamao. No nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a pagar nosotros lo que nos hemos endeudado para hacer esta película? Y ocurre un milagro, esas cosas que pasan a veces en la vida, ¿no? Llegan 2 amigos de la Argentina, un uruguayo y un argentino, que eran miembros del Comité de Cineastas de América Latina, que estaban trabajando con la televisión italiana, a proponernos hacer una película sobre la vida de los mineros. Y ese es el origen del coraje del pueblo. Nosotros, en vez de hacer la película sobre la vida de los mineros, nos atrevimos a reconstruir el coraje del pueblo, la masacre de San Juan. Fue un acto terriblemente casi autodestructivo, porque ya cuando la película se mostró en Pesaro y salió, rompimos relaciones naturalmente con la televisión italiana. La televisión italiana quería hacernos un juicio. ¿Por qué les quería hacer eso? Porque ellos habían contratado un documental sencillo y aparece un coraje del pueblo en la que se ataca al ejército boliviano e incluso a los norteamericanos. Y eso no lo podía hacer la televisión italiana, que era de la democracia cristiana de derecha. Yo creo que los críticos se desconcertaron cuando vieron en Pesaro la película, porque se estrenó en Pesaro, casi saliendo del laboratorio, escondidas de la televisión italiana, porque la televisión italiana no estaba para producir una película como El coraje del pueblo, querían un documental sencillo sobre la vida de los mineros. Y nosotros nos atrevimos, nos jugamos el todo por el todo, haciendo El coraje del pueblo. Fue una sorpresa para los directivos de la televisión italiana encontrarse en plena sala de estreno de la película en el Festival de Pesaro con El coraje del pueblo, cuando ellos esperaban un simple documental sobre la vida minera. Fue una cosa muy interesante porque hubo una repercusión en la crítica muy grande. No sabían cómo clasificarla. ¿Era una ficción? ¿Era un documental? ¿Era un semidocumental? ¿Qué era esto? Porque los actores son las mismas personas que han sufrido los acontecimientos. Y además lo hacían muy bien. Porque ¿quién va a criticar el desempeño actoral de Domitila Chungari en la película? Ni de Federico Vallejo. Federico Vallejo, por ejemplo, una cosa extraordinaria. Era un hombre de una conciencia política tan grande. Él quería que el público sintiera lo que había sufrido. Cuando lo colgaron de los pies y lo torturaron para que denunciara a otros dirigentes.
Y él reclamaba porque a mí me daba pena verlo colgado y sufriendo ahí colgado, lo hacía descolgar a cada rato. Entonces él se enojó conmigo, dijo, pero ¿por qué me hacen descolgar? Yo quiero que la gente sienta lo que yo he sufrido. A ese nivel de conciencia había participación de estas personas maravillosas que se jugaron el todo por el todo, porque estaban actuando en un momento en que en siglo XX, todo el campamento del siglo XX estaba controlado por el ejército bajo el mando de ese criminal asesino de Selig, militar. Estaba terminando de montar El coraje del pueblo en un laboratorio de la televisión italiana cuando llega la noticia del golpe militar. Nosotros terminamos lo más rápidamente posible la película porque debía presentarse en el Festival de Pésaro, El coraje del pueblo, que también es una película políticamente muy comprometida, porque la película denuncia la terrible masacre de San Juan del año 67, ordenada por el presidente Barrientos, bajo presión norteamericana. Porque se intentaba en ese tiempo, con esa masacre frenar el apoyo orgánico que estaban montando los dirigentes obreros del país y también los estudiantes, para ver de qué manera podían cooperar a la guerrilla del Che Guevara que estaba actuando en el año 67 en Yancahuazú. Y como los mineros se defendieron como pudieron, a pesar de que estaba terminando la fiesta de San Juan, la tropa le disparó a la población. Murieron mujeres, niños, ancianos. No se sabe hasta hoy la cantidad de muertos que ocasionó esa masacre. Bueno, esa masacre está denunciada en la película El coraje del pueblo. Y está hecha a través de las víctimas, porque no hemos usado actores en la película. Quienes han actuado en El coraje del pueblo son las personas que han sufrido el problema. Entre ellas Domitila Chungara. Domitila Chungara, Federico Vallejo, un perforista, varios otros importantes dirigentes de esa época que sobrevivieron a la masacre. Teníamos unas copias y algunas copias habían salido ya afuera, la televisión había vendido algunas copias. Gracias a la cooperación de la Cinemateca de Montreal, se pudo salvar una copia que tenía poco desgaste y se hizo un material digital de esa copia, que es la que nos ha permitido reconstruir la película. Pero los originales fueron destruidos por la televisión italiana, que no podía producir una película de ese tipo. Tienen que pasar 7 años, los 7 años de la dictadura. Cuando cae Banzer, recién es que nosotros volvemos al país y nos ponemos, lo primero que queremos hacer es mostrar la película. Nuestras películas, que no se conocían muchas de ellas. Y sufrimos un atentado en la Cinemateca. El primer día del primer acto en la Cinemateca, en la vieja y antigua Cinemateca de la calle Pichincha, ¿no es cierto?, se muestra El coraje del pueblo. Y esa noche unos paramilitares llegan a la sala y echan unas bombas molotov a la sala. Entonces la gente sale desesperada afuera de la Cinemateca. Por suerte en la ciudad los incendios no se propagan muy rápido por la falta de oxígeno, milagrosamente. Se controla el incendio y el público exige volver a la sala para ver y terminar de ver la película. Y se hace eso. Es una cosa muy interesante, de qué manera estaba golpeado y enardecido el público con lo que se estaba haciendo, que no se dejó quitar la película. Y vimos la película, después vino una prohibición, se prohibió la película, el gobierno militar, que no era ya el de Banzer, pero era otros militares que tomaron el poder, prohíben la exhibición del coraje del pueblo. El comandante del ejército saca un comunicado amenazante, diciendo que eso es lo que dice el señor Sanginés, o el grupo, o Ucamao Limitada, en ese tiempo era así, es mentira. Es una falsa acusación denigrante del ejército. Yo le exijo al señor Sanginés que se retracte públicamente. Entonces yo le contesté al día siguiente en el mismo periódico. Le dije, señor general Acero, le dije, yo no tengo por qué retractarme de la verdad. Nadie puede retractarse de la verdad. Lo que más muestra la película El coraje del pueblo es la verdad. Están los testimonios de las víctimas, de las gentes que han sufrido esa masacre.
Así que yo le invito a que me haga el juicio. Adelante con el juicio contra mi persona, porque me va a permitir mostrar documentos que la película no ha mostrado, pero que son muy comprometedores para el ejército. Ahí se quedó callado. Esa ruptura fue muy dura, muy grave, porque dejó una parte del Grupo Camao en Bolivia, ¿no? Para seguir trabajando, y ellos optaron por hacer un cine, como lo llamaron, cine posible, ¿no? Un cine ya no de un enfrentamiento como el que estábamos haciendo, sino con películas que traten sobre la sociedad con temas de otro tipo, como el caso de Chuquiago, por ejemplo, que es una película admirable, pero que es un retrato de la sociedad boliviana. Y nosotros por nuestra parte, y por mi parte yo y con la gente que vino conmigo, que después se juntó conmigo, como Óscar Zambrano, Mario Arrieta, seguimos trabajando en el tipo de cine de enfrentamiento directo. Y cuando vivimos en Perú, y en Perú creamos El enemigo principal, que reconstruye una historia de la guerrilla peruana, que corresponde a la verdad. Trabajamos en el Perú con una película que no sé si la conoce, El enemigo principal. Después nos fuimos a trabajar al Ecuador. En Ecuador hicimos Fuera de aquí, que es una película que denuncia la injerencia de los pseudo grupos religiosos que se meten en el campo del Ecuador, se apoderan, ingresan en las comunidades y las dividen, en el fondo para poder tener control y acceso a los recursos, porque hacen prospección minera, hacen estudios de las potencialidades mineras que tenía el Ecuador, por ejemplo. Y la película Fuera de aquí denuncia eso. Eso fue interesante, el resultado que pasó con Fuera de aquí, porque la Fuera de aquí fue producida también con cooperación de la Universidad Central del Ecuador. Y además con la participación de 110 organizaciones campesinas ecuatorianas. Cuando se difunde la película en el Ecuador, nosotros entregamos 36 copias a las organizaciones. En ese tiempo eran copias de 16 milímetros, no había digital todavía. Y me cuenta un dirigente campesino. Y después perdón, antes es importante decir que la Universidad de Ecuador hizo un estudio para ver el impacto de la película Fuera de aquí en el Ecuador. Llegó a 1.800.000 personas la película. Ninguna película de éxito norteamericano había llegado nunca a esa cifra, ni siquiera 500.000 personas. Pero Fuera de aquí llegó a 1.800.000. Y repercutió de tal suerte que en muchas comunidades campesinas le cerraron el paso a los cuerpos, a los pseudo religiosos. Tuvo un efecto también político muy importante. Conocimos a varios jóvenes, unos cineastas y otros amantes del cine, que se incorporaron al Grupo Camao, que yo manejaba en ese momento, y que nos ayudaron mucho. Sin ellos no habría sido posible hacer ese trabajo, porque para un exilado es muy difícil moverse en cualquier país. Pero gracias a ellos, gracias a Ulises Estrella, por ejemplo, en el Ecuador, a Mónica Vázquez en Ecuador, a gente, jóvenes de Perú, que en el Cusco se sumaron para que pudiéramos hacer la película El enemigo principal, que me ayudaron en la producción. Lo que pasa también que en esos países los cineastas tenían su propio mundo. La diferencia con nosotros podía ser que nosotros considerábamos al cine un instrumento, una herramienta política. Era un instrumento de lucha política, más que cine. Entonces ese proceso no lo tenía, ellos no lo habían dado, todavía no lo estaban dando, ¿no? Sí, El enemigo principal se inspira en la experiencia de un grupo guerrillero que trabajó en las selvas peruanas y que se vinculó también con grupos indígenas de la zona alta, ¿no? Y que
nos inspiró porque eran sucesos muy interesantes. Por ejemplo, el grupo guerrillero del Perú, con las mejores intenciones, se había vinculado a un grupo campesino de una comunidad. Pero la relación no fue muy coherente porque no solo no conocían la cultura indígena, sino que tenían una actitud paternal, como ha tenido casi todo el tiempo la izquierda latinoamericana con relación a los grupos originarios, paternalismo. Y eso los campesinos lo advirtieron bien y fueron víctimas. En el caso de esa historia, que es una historia verdadera, el enemigo principal, cuando los guerrilleros se retiran, después de captar unos cuantos adherentes, muy pocos, se retiran a las selvas, dejan la comunidad de la parte alta a expensas de lo que va a venir encima, viene la represión oficial sobre la comunidad totalmente inerme, sin importarles mucho lo que les pueda pasar a ellos salvando el pellejo propio entrándose a la selva. Eso la película lo muestra y es una crítica que se hace a ese grupo guerrillero. No estamos haciendo una exaltación de la guerrilla ni como a veces se ha pensado, sino que se propone una reflexión, ¿era buena, era correcta la relación de los dirigentes con los grupos originarios? Fuera de aquí se inspira también en sucesos verdaderos, ¿no? De un grupo de pseudo religiosos americanos que se introducen en el campo, que conquistan a parte de la comunidad con su prédica, que logran dividir a esa comunidad. Ese es un hecho que ocurrió. Logran dividir a esa comunidad, unos a favor de los americanos y otros en contra, creándose un caos interno, una división, una debilidad, que aprovechan nuestros mientras están permanentemente dentro de la comunidad, estudiando la región mineral de la zona, ¿no? La riqueza mineral. Tuvo esa consecuencia. Teníamos problemas para mostrar, como exilados que estábamos, teníamos problemas para mostrar la película abiertamente. No teníamos las conexiones, las relaciones con el aparato distribuidor de películas comerciales. Entonces se hacían proyecciones aisladamente, clandestinamente, ¿no? En distintas zonas, o en universidades, o en colegios, o en clubes de cine. Pero no hubo una difusión por nuestra abierta, masiva, ¿no? Eso vino después, cuando entregamos las 36 copias a las distintas comunidades y universidades y empezaron a mostrar por su cuenta, en el caso de fuera de aquí, la película llegó a 1.800.000 personas, que nosotros no habríamos podido hacerlo nunca. Hay que ver lo que son 36 copias circulando en un país pequeño. Mucho nos ayudó el hecho de tener películas como Ucamao, películas como Sangre de Cóndor, ¿cierto? Que, por ejemplo, Sangre de Cóndor es una de las películas latinoamericanas más vistas en la televisión del mundo. Entonces la película se vendió a muchísimas televisiones, a muchísimos canales del mundo entero. Una película que hemos tenido el Timón de Oro de Venecia, unas críticas muy favorables, muy grandes. No fue tan complicado lograr venderlas, ¿no? Y ese dinero nos permitió sobrevivir y financiar, por ejemplo, fuera de aquí. Así se explica. Nos autofinanciamos. Fue particular de la década de los 70. Yo creo que el hecho de que nosotros nos autofinanciáramos nos permitió tener un nivel de libertad expresiva muy grande, porque no había un productor que le decía, tienen que decir tal cosa o aquello no va. Nosotros hacíamos la película tal como habíamos imaginado. Y eso fue muy importante, muy bueno. No es que vivíamos como reyes con ese poco financiamiento, nos costó sobrevivir en ambos países. Nos costó sobrevivir económicamente, tuvimos que vivir de una manera muy, qué sé yo, restringida.
mi participación, mi presencia en el Perú y en Ecuador, países de gran población indígena como la boliviana, me sirvieron muchísimo porque también me revelaron muchos aspectos que yo no conocía de la cultura indígena, de la cultura originaria. Habría que usar un término más apropiado que decir originario que el de indígena. Entonces, yo creo que fue interesante porque también las dos películas, tanto el enemigo principal como Fuera de aquí, recogen, ¿no? La fuerza del colectivismo, la visión colectiva de la realidad, la relación con la naturaleza. Enriquecieron el conocimiento que teníamos sobre el mundo indígena. La primera experiencia dura que tuvimos se dio cuando hicimos cuando mostramos Sangre de Cóndor. Y la película tenía un éxito increíble, un éxito muy grande en los festivales, en los críticos, pero no tenía el mismo éxito en las comunidades indígenas. Y no es que no entendieran, sino que lo sentían como una intromisión cultural, ¿no? Por ejemplo, eso de usar los primeros planos, por ejemplo, sorprendía mucho al espectador que nunca había visto cine, ver una cara en toda la pantalla. Una cosa que desconcertaba, entonces quitaba la atención. Ahí nos fuimos dando cuenta que nosotros teníamos que ir construyendo una narrativa más coherente con la cultura de los destinatarios. Comenzamos a observar y la experiencia, por ejemplo, de Sangre de Cóndor, durante el rodaje fue muy clarificadora, porque cuando nos instalamos en la comunidad de Caata, al norte de La Paz, para hacer la película, llegamos con todos nuestros implementos, nuestras pintas extrañas a la comunidad, porque teníamos y contábamos con el jefe de la comunidad, porque el jefe de la comunidad nos había contactado a nosotros. Había visto Ucamao en Achacachi, le había gustado mucho la película y vino a La Paz y quiso encontrar a los que habían hecho esa película. Y dio con nosotros, nos visitó. Y llegó en un momento justamente cuando nos estábamos preguntando, ¿dónde ahora hacemos nosotros la película? ¿Dónde hacemos nuestra próxima película? Después de Ucamao. Y llega este señor, el jefe de la comunidad de Caata, que se queda a unos 30 kilómetros de Charazani, y nos dice, ¿por qué no hacemos una película en mi comunidad? Y dices, encantados, estamos buscando nosotros una comunidad donde hacer una película. Entonces yo hice un primer viaje, me fui hasta Caata, y me encontré con una comunidad preciosa, un lugar maravilloso, muy lindo, muy rico en posibilidades fotográficas. Y entonces coordinamos con Marcelino Yanaguaya, con el jefe, de hacer allí la película. Y hasta que un buen día llegamos con todo nuestro equipo para comenzar a filmar Yaguarmalco. Pero pasaban como de 3 o 4 días que no conseguíamos ninguna persona interesada en la comunidad en trabajar en la película. Le preguntábamos a Marcelino y no sabía darnos una respuesta comprensible. Y es que nosotros habíamos violentado la cultura política de la comunidad. Porque creyendo que teníamos la amistad del jefe de la comunidad, creíamos que lo teníamos todo, como teníamos de amigo íntimo al alcalde de la ciudad, podíamos hacer en la ciudad lo que nos pareciera creíble. Pero no. El jefe de la comunidad en el mundo indígena boliviano, quechua aymara principalmente, no concentra el poder. Es un representante del poder. El poder es la asamblea. Y eso lo aprendimos nosotros muy duramente. Cuando nos dimos cuenta, cuando estábamos ya por irnos
de la comunidad, porque llegó un día en que incluso llegaron unos dos campesinos, se habían emborrachado en un matrimonio y apedrearon la casa donde estábamos viviendo. Y dijimos, no, entonces aquí hay que irse, porque ¿qué clase de gringos somos nosotros que no nos podemos conectar con ellos? Y cuando comprendimos lo que estaba ocurriendo, entonces pedimos una entrevista con la comunidad. Y le propusimos a la comunidad, al jefe primero, dijimos, ¿por qué no ve el yatiri de la comunidad en las hojas de la coca si nosotros estamos aquí por el bien o por el mal? Si estamos por el mal, mañana mismo nos vamos, ya tenemos todo preparado. Le pareció bien la idea. Le pareció muy bien. Entonces se reunió a las 10 de la noche, se reunió toda la comunidad de Cata. Incluso hasta los niños estaban despiertos a esa hora. Y el yatiri, el clarividente, empezó a mirar las hojas de la coca, y a mirar las hojas de la coca, y mirar las hojas de la coca. Primero lo llamó al jefe de la comunidad, después de una tercera lectura. Hablaron, vino y Marcelino ya con un rostro distinto. El jefe ha dicho que ustedes están aquí por el bien, que tienen el corazón limpio. Y vamos a trabajar. Y ahí cambió todo. Inmediatamente nos levantaron, nos abrazamos con los campesinos. Las mujeres nos trajeron papa y oca. Y así se hizo Yaguarmalco. Y ahí comprendimos que el poder político era colectivo. Y que para relacionarse con una comunidad no había que consultar ni tener al jefe en el bolsillo. Había que tener el calor, el amor, el respeto, la amistad de la comunidad entera. Una reflexión que luego también hace con el despertar, con el canto de los pájaros. Claro, claro, en el canto de los pájaros se da ese problema, retratamos ese problema. Eso es toda una metáfora de esos blancos que no pueden oír el canto de los pájaros. Porque están imposibilitados culturalmente de oírlo. Bueno. Tiene ya bastante material. Le agradecemos muchísimo, don Jorge. ¿Quieres hacerle alguna pregunta, Cristian? ¿Alguna cosa técnica, tal vez? No, acerca por el tema de qué trabajó con revolución que mencionaste en el género, ¿no? ¿Revolución? El 62. 62. ¿Eso fue antes? Antes de Yaguarmalco, sí. Sí. ¿Eso lo hizo con el IBC? ¿Cómo? Con el IBC lo hizo. No. Esa es prácticamente la primera película del grupo Ucamao, que en ese momento no se llamaba Ucamao, sino Collasuyo. Cuando empezamos a trabajar primero con ex colegas de la universidad, como Ricardo Rada, con Oscar Soria, que ya era un guionista de cine, con el cual coincidimos ideológicamente mucho, y formamos el primer grupo que se llama Collasuyo. ¿Quiénes eran los integrantes? Después vino Antonio Eguino, Ricardo Rada, Enrique Soruco, Oscar Soria, eran los tres más importantes. Con ellos empezamos a filmar, creamos una escuela de cine, porque no teníamos asistentes, dijimos, por lo menos tenemos que formar asistentes si queremos hacer una película para que nos ayuden. Y formamos la primera escuela con apoyo en ese tiempo del Instituto Cinematográfico. Y esos asistentes fueron participantes y asistentes de la Revolución. ¿Trabajó con Luis Espinal? ¿Con quién? ¿Con Luis Espinal? No. Fuimos amigos con él, pero él trabajó con Antonio. Sí. ¿Cómo lo conoce usted a Luis Espinal? Cuando regreso del exilio y me reúno nuevamente con los ex miembros del grupo Ucamao, como Antonio Eguino, por ejemplo, que vivía acá y que ya había hecho un trabajo. En ese tiempo ya había filmado Chuquiago y había conocido y había trabajado con Luis Espinal. Y fue Antonio que me presenta a Luis Espinal, con el cual hicimos una hermosa amistad. ¿Cómo lo recuerda? A Luis Espinal. Sí, con mucho cariño, una persona de una sencillez impresionante, de una entrega total por las ideas. Y era un gran
y muy respetuoso del cine que hicimos, ¿no? Le interesó y le respetó mucho el tipo de cine y la voluntad de hacer ese tipo de cine. Cuando nos dimos cuenta que teníamos que cambiar de lenguaje para conquistar la atención de ese público al destinatario nuestro, de ese público, primero descubrimos que era un público colectivo, que era un personaje colectivo ese público, no era un individuo, era colectivo. Segundo, teníamos encontramos, entendimos que la concepción del tiempo era distinta. Entre ellos, en los grupos originarios, el tiempo no es lineal, como en la sociedad, en la cultura occidental, que tú tienes un comienzo, un desarrollo y un final. El tiempo en los grupos, en el mundo originario, es circular. Las cosas siempre regresan. La muerte puede ser el comienzo de la vida. Entonces empezamos a incorporar esas concepciones a nuestro cine. Primero, hacer un protagonista colectivo, no individual. Porque el colectivo, nos dimos cuenta, era un fracaso. Las comunidades no se manejaban por el poder de un hombre, sino de todos. Entonces había un personaje colectivo. ¿No es cierto? Después el tiempo era circular, la integración. El futuro podía estar no adelante, sino atrás, porque las cosas regresaban. Entonces empezó a formarse, a crearse el plano secuencia, poco a poco. Y descubrimos, por otra parte, que el primer plano era propio del mundo, del cine individualista europeo occidental. Es el individuo el protagonista, el hombre, el único, el dueño. En cambio, del mundo originario es el colectivo, es el grupo. No es el hombre, es el grupo. Por lo tanto, el primer plano no es propio como lenguaje para representar a ese grupo colectivo. Sí, para un personaje occidental individualista. Entonces, un personaje, ya nuestra cámara ya no hacía primeros planos, podía llegar a un primer plano, pero después de entrar, conectarse con los demás, integrarse a los demás, integrando a los demás. En ese tiempo, por ejemplo, fue muy importante el encuentro cinematográfico que tuvimos. El primer encuentro cinematográfico que transformó al cine latinoamericano se dio, primero comenzó en Viña del Mar, ¿no? En Viña del Mar, donde asistió y ganó un premio Revolución. Y después el encuentro que se dio el año 68 en Mérida, en Venezuela, donde conocí a Fernando Solanas, a Santiago Álvarez, grandes figuras de Glauber Rocha. Ese fue el punto de partida del nuevo cine latinoamericano. Porque de pronto nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en distintos países, sin conexión, y de pronto habíamos estado pensando lo mismo. Que queríamos hacer el mismo tipo de cine, un cine de compromiso con la realidad social, con la vida política de los países. Y fue una alegría inmensa encontrar que habían otros latinoamericanos intentando hacer un cine propio, un cine crítico a la sociedad y al mismo tiempo coadyuvante a la liberación de los países.